Saludos y bendiciones. En la enseñanza de hoy vamos a ver cómo nos vamos a convertir en mujeres que solo hablen palabras sabias y así podamos ganar a nuestra familia sin palabras para Cristo. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que vamos a recibir. Te pedimos que nos ayudes a convertirnos en mujeres sabias que ganen a su familia para Cristo. Te pedimos y te suplicamos que nos des el entendimiento que necesitamos para comprender tu palabra, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ver qué nos dice 1 de Pedro 3:1, ya que aquí encontramos la clave para poder restaurar un matrimonio, para poder restaurar una familia. Dice su palabra: asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Este versículo es el primer principio que nos invita a reflexionar sobre el poder que tiene nuestro hablar. Y si no lo utilizamos para bendición, nuestro hablar, es mejor quedarnos calladas, ya que hablan más nuestros hechos. Y es importante saber que nosotros debemos hablar con sabiduría y que callar también puede ser un acto de sabiduría. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y debemos nosotros entonces, pues, cultivarnos y llenar nuestro corazón con la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es para corregir, es útil para enseñar, para redarguir, y es el alimento para el alma. Entre nosotros más conozcamos la palabra de Dios, más vamos a reflejar la voluntad de Dios en nuestra vida, porque la palabra de Dios nos edifica, ya que es inspirada por Dios. Al principio vimos en Deuteronomio que se nos da a escoger entre el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces aquí nosotros tenemos dos opciones. La primera es elegir alimentar mi alma con la palabra de Dios en adoración e intimidad con Dios. Y lo segundo es que podemos elegir llenar nuestra alma de chismes, de novelas con contenido sexual, de contenido violento, llenar nuestra vida de contenido perverso. Entonces, aquí nosotros debemos entender que debemos elegir la vida, nosotros debemos elegir el bien. ¿Qué debemos hacer entonces? En Proverbios 17 al 27 dice: el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el espíritu sereno es hombre entendido. Entonces, nosotros debemos de cuidar nuestro hablar, pero ya vimos aquí al principio que nosotros vamos a cultivarnos, entonces vamos a elegir llenar nuestra vida de la palabra de Dios. En la enseñanza pasada vimos que para ser mujeres sabias tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, ya que de otra manera no se puede adquirir sabiduría. Tengo que pedirle a Dios que me dé sabiduría, pero llenando mi vida de la palabra de Dios, del manual de vida. Y así Dios nos deja, nos abre los ojos de nuestro entendimiento, y es que hallamos la sabiduría. Y nosotros debemos, para poder ser mujeres que hablen bien, pues llenarnos de la palabra de Dios. Entonces, siendo sabias, nosotros lo vamos a dar a conocer, porque como en Lucas lo dice, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también vamos a comprender que debemos retener nuestras palabras, porque al retener nuestras palabras estamos teniendo un espíritu sereno y estamos siendo personas entendidas. Aquí nosotros, para
poder ganar a nuestra familia, dice que solamente va a ser a través de nuestra conducta. Entonces, nosotros vamos a medir este punto, hasta lo puse con rojo, porque es algo clave. Dice que debemos medir cuánto hablamos. Lo primero, cuánto, cantidad de lo que hablamos. Las mujeres, por naturaleza, hablamos mucho, muchísimo, pero por eso es que vamos a conocer la palabra para que de la abundancia de nuestro corazón podamos hablar. Si antes hablábamos chismes, ahora vamos a hablar la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, hablaba bastante, pero puras tonterías. Ahora igual hablo mucho, pero ahora hablo la palabra de Dios. Entonces, bueno, pero primero debemos medir cuánto hablamos. Y en segundo, vamos a medir la calidad de estas palabras que decimos. Entonces vamos a ver cantidad y calidad de nuestras palabras, porque para ser mujeres hermosas ante Dios es lo que vamos a medir, lo que decimos. Y dice que refrenar es detener, es vigilar cuánto nos la pasamos hablando, ya que dice la palabra de Dios en Proverbios 10 al 19, el que mucho habla, mucho se equivoca, el que es sabio refrena su lengua. Entonces nosotros vamos a refrenar nuestra lengua, es decir, pasar más tiempo calladas que hablando y meditar así, observarnos así de, hoy ya hablé bastante, ya dije mucho y voy a refrenarme, voy a aprender a refrenarme. La Sagrada Escritura nos invita a vigilar la cantidad, ya que se debe de quitar de nosotros el chisme, la murmuración, la queja, la difamación, el falso testimonio, la crítica, la contienda, la vanidad, la gritería, las maldiciones. Todo esto nosotros debemos examinar qué es lo que nosotros decimos para que esto sea reemplazado por palabras de bien, palabras de amor, palabras de bendición, de gratitud y de alabanza a nuestro Creador. Dice la palabra de Dios, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces podemos resumir que debemos dar voz a la prudencia. A lo que sí debemos dejar hablar es a la prudencia y debemos de ser muy, muy cuidadosas en nuestra manera de hablar. En el Salmo 141:3 dice, Señor, pon un vigilante en mi boca, pon un sello a mis labios. Esa debe ser tu oración. Tu oración debe ser que Dios ponga un sello en tu boca, que Dios unja tu boca. Ajá. Y en Proverbios 4:24 dice, evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. En Proverbios 16:24 dice, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Entonces tú debes alejarte de expresiones corruptas, de expresiones perversas que tú pudieras estar dando. Y ahora debes llenarte de palabras amables. Tú puedes vigilar tu boca cuando estás frente a tu esposo. Seguramente nosotras destruimos nuestro hogar cuando teníamos puras palabras amargas para la demás gente. Entonces imagínate, ¿quién quiere estar con personas que solamente hablen palabras corruptas, palabras que no dan paz? Entonces aquí tú debes meditar, ¿qué palabras le he dado a mi esposo? ¿Qué palabras le he dado a mi familia, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo? Y tienes que, a partir de que te llenas de la palabra de Dios,
puedes empezar a dar palabras amables como palabras que son saludables para las personas. Únicamente que tus palabras sean de bien, que no sean irónicas, burlonas, criticonas, que ofenden, que dañan. Hasta tú misma puedes sentir cuando estás diciendo algo para dañar. Entonces aquí es donde va a venir ese refrenar. Y ahora, si no tengo nada bueno que decir, me quedo callada. Pero voy a empezar a llenarme de la palabra de Dios para poder dar palabras amables hacia los demás. Y a veces pensamos que las palabras amables que nosotros debemos dar son hacia las demás personas, pero en realidad también damos palabras amables. También las palabras amables las debemos empezar a dárnoslas a nosotras mismas, ya que cuando nosotras hablamos de una manera amable, esto será como miel, pero para nosotras mismas. Es decir, tú debes dejar de maldecirte, de hablar, de conmiserarte, de quejarte hacia ti misma y poner palabras de gratitud en todo momento para que esto empiece a ser como miel hacia nosotras mismas. Y cuando nosotros metemos palabras de miel hacia nosotras mismas, nos hacemos personas dulces, personas que son saludables a otras, y entonces nosotras vamos a ser personas que dan sanidad a otras personas, y entonces podemos llevar esa sanidad a otras personas. Y con estos versículos podemos resumir. Lo primero que le vamos a pedir a Dios es que guarde nuestra boca, que selle nuestra boca para hablar la cantidad adecuada. En segundo lugar, vamos a evitar expresiones perversas y alejarnos de las palabras corruptas. Que de nuestra boca no haya expresiones de corrupción. Y por último, que nuestras palabras sean de alivio hacia nosotras, para que también podamos dar alivio a los demás. Y bueno, aquí vamos a ver ahora sí cómo habla una hija de Dios. ¿Qué dice la Escritura de ser una mujer que cuida sus palabras? Lo primero es que vamos a reconocer que la lengua es muy peligrosa, ya que la lengua, dice Santiago, que es un fuego que puede destruir o envenenar. Por eso, al ser peligrosa, la lengua debemos de tener mucha responsabilidad de usarla. Imagínate, la usamos todos los días, hablamos hasta 3,000, 10,000 palabras, entonces debemos de ser cuidadosas al usar nuestra boca. En segundo lugar, tenemos que entender que debemos ponerle freno a nuestra boca. Debemos de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y para enojarnos. Esto lo dice en el Salmo 39 del 1 al 3. Dice: me dije, tendré cuidado con lo que hablo y no pecaré. Entonces es muy importante que tú frenes tu lengua. Tú debes de retirar con las personas que no sean y que te hagan hablar mal. Es decir, que también vas a fijarte con quién vas a estar para que no te des al chisme, a la crítica, a la murmuración. En tercer lugar, hay que llenar tu corazón de la palabra de Dios, ya que de la abundancia del corazón habla la boca. En el Salmo 119:11 dice: he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces debes llenar tu mente de la palabra de Dios, y esta palabra de Dios va a bajar a tu corazón y habrá fuente de bendición en tu boca para bendecir a otros. Tu lengua va a ser un fruto de amor, el fruto que Dios quiere que des. Tu corazón se debe llenar de la palabra de Dios y debes escudriñar con todo tu corazón la palabra de Dios. En Proverbios 15 al 4 dice: la lengua que brinda consuelo es árbol de vida, panal de miel son las palabras amables. Entonces tu lengua debe traer consuelo a otros, y ya que dice que la blanda respuesta va a aplacar la ira de los demás. Entonces debes pedirle a Dios que te ayude a responder con amabilidad. Esa va a ser tu oración. Ayúdame a responder con amabilidad, y que tu boca
solamente rebose de alabanza. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? ¿Cómo habla la mujer de Dios? Bueno, la mujer sabia entonces mide sus palabras y esto lo vamos a poder encontrar en Proverbios 10 al 32. Dice, los labios del justo hablan palabras provechosas. Las palabras son como el agua, una vez derramada no podemos recogerla toda. Necesitamos aprender que la mujer sabia mide sus palabras, es decir, sabe cuándo hablar y cuándo no. En Proverbios 10 al 19 dice, el que mucho habla, mucho peca, mucho se equivoca. El que es sabio refrena su lengua. Necesitamos un centinela que nos selle los labios y no nos deje abrirlos cuando no debemos. En Salmo 141 al 3 dice, Señor, ponme en la boca un centinela, guarda un guardia a la puerta de mis labios. En otras ocasiones, nuestras palabras son necesarias. En Proverbios 25:11 dice, como naranjas de oro son incrustaciones de plata, son las palabras dichas a tiempo. Entonces, Dios en este proceso de restauración que estás, te manda a poder medir la cantidad de tus palabras, a que le pidas a Dios que sea Él quien cubra tus palabras, porque siendo mujeres necias solamente vamos a seguir trayendo destrucción a nuestra vida. Hay mujeres que ya destruyeron su hogar con todo lo que hicieron, con todas sus palabras y siguen haciendo pedacitos lo que queda del matrimonio. Y esto es a través de sus palabras irónicas, burlonas, mandonas, contenciosas. Entonces todo está en el hablar. Por eso es que le vamos a pedir a Dios que nos cierre la boca, para que nosotros no hablemos de más, que no hablemos mal hacia nuestro prójimo, que es nuestro esposo, que no hablemos maldiciones para con nuestros hijos. Y que por el contrario, podamos ser sabias para que nuestras palabras, cuando sí sean necesarias, puedan ser provechosas en todo tiempo. Y como habla una hija de Dios, dice que la mujer sabia escoge sus palabras. En Proverbios 15, 28 dice, el corazón del justo piensa bien antes de hablar. Entonces necesitamos aprender a pensar antes de hablar. Y debes concentrarte en, ¿tus palabras son necesarias? ¿Lo que tú quieres decir es necesario? ¿Van a beneficiar o a perjudicar? ¿Podrías expresarlo, algo que quieres decir, de otra manera, con amor y sin herir a las personas? Entonces a veces terminamos nosotras echándole en cara a nuestros esposos muchas cosas del pasado, haciendo reclamos, quejándonos. Entonces cuando hables con tu esposo, cuando estés frente a él, tú debes pensar, ¿tus palabras son necesarias? ¿Es necesario decir todo lo que dices día a día? ¿Estas palabras benefician? No sé si has visto, ¿no? Que tú dices algo y tu esposo hace caras así como de ¡osh! Entonces tú debes pensar, ¿por qué mi esposo hace esas expresiones? Aquí no debes sentirte humillada, enojada, no. Tú debes pensar, ¿por qué estás provocando que tu esposo ponga cara de enojo, cara de frustración, o es más, que ni siquiera te quiere escuchar? ¿Cuántas veces hemos escuchado a mujeres que sus esposos les han cerrado el canal de comunicación? Y esto nos pasó al principio del proceso. A muchas de nosotras se nos cerró el canal de comunicación y se nos cerró, yo me imaginaba, ¿no? O sea, justo por la necedad de nuestras palabras, nuestros esposos tuvieron que cerrarnos el canal de comunicación, en donde no nos querían ni escuchar. Pero yo meditaba en esto y decía, pues sí, porque son palabras que son necias, que ofenden, que dañan, que son de una mujer necia, que no son provechosas. Y entonces cuando Dios nos da la oportunidad de poder hablar, entonces nosotros debemos de fijarnos nuevamente en esto, en estos puntos, que si son provechosas, que si son necesarias, que si benefician, que si perjudican, o que si tú puedes expresarte de otra manera en donde seas amorosa y que no lastimes a las personas. Nosotras debemos aprender a revestir lo que decimos con amor.
En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. En Efesios 4:15 dice, una verdad dicha sin amor es crueldad. Mujer de Proverbios 31 dice, abre su boca con sabiduría. Entonces mira, dice que la mujer sabia es una mujer que, como ya tiene el entendimiento de la palabra de Dios, va a poder hablar y abrir su boca con sabiduría. Ya ves, esto es un proceso. Primero me hago una mujer sabia que conoce la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, y entonces mis palabras ya pueden venir con esa suavidad, con sabiduría. Una mujer sabia va a hablar palabras sabias. Y dice la palabra de Dios, el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por lo tanto, el hecho de que tú empieces a dar fruto es parte de una decisión que tomaste al venir a la palabra de Dios. Y lo cuarto de cómo habla una hija de Dios es que la hija de Dios va a sazonar sus palabras, como lo muestra Colosenses 4:6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. En Colosenses 4:6 dice que vuestras conversaciones sean cordiales y agradables. Es decir, que tú vas a dejar de hablar con las personas de manera irónica, de manera burlona, de manera en donde ofendes, de manera peleonera. Ahora no, ahora vas a hablar con cordialidad y agradables. Cordial quiere decir que fortalezca el corazón de quien me escucha. En Proverbios 12:25 dice, la preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento le anima. Y las palabras tienen que ser agradables, que causen un efecto de agrado en la persona que nos escucha. Antes de servir las palabras tenemos que sazonarlas con sal. Mira, y aquí habla una cosa bien importante. Tú debes ver que tus palabras siempre sean sazonadas con sal y que no preocupen a los demás. Tú debes hablar palabras de tal manera que no agobien el corazón de tu esposo. Tú debes pensar cuántas veces hablaste agobiando el corazón de tu esposo. Por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Cuando lo corría, cuando lo ofendía, cuando lo retábamos, cuando le echábamos en cara todo su pecado, cuando le echábamos en cara que estaba con la mujer extraña. Todo eso a nuestros esposos les generaba preocupación, les agobiaba. Y entonces todas estas palabras fueron derribando nuestro hogar. Entonces ahora, por el contrario, debes ver si tus palabras sean agradables, hasta para pedirles dinero, que ellos no se sientan agobiados, que ellos no se sientan descalificados, sino que ellos tengan palabras que les respeten. Más adelante vamos a ver eso. Y por último, dice que las palabras de vida. En Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Un solo comentario negativo es suficiente para desanimarnos y en algunos casos para paralizarnos. Pasan semanas, meses y hasta años, pero hay ciertas frases o comentarios que siguen con nosotras. En Mateo 12:36 nos habla de dar cuenta. De toda palabra inútil o ociosa daremos cuenta. Entonces, palabras que no traen nada productivo debemos de cuidar de no decirlas. Cuando ponemos nuestro esfuerzo en dar palabras de vida, es como si regáramos una planta. Lo que decimos ayudará a que las personas crezcan, florezcan y cumplan sus propósitos. Entonces, así es que así es como nos vamos a conducir. Nuestro hablar va a ser para edificación de los demás. Si no tenemos nada bueno que decir, nos vamos a quedar calladas. No vamos a hablar cosas de mal, cosas de maldición, cosas de queja, cosas que arruinen. No. Esas palabras van a quedar canceladas en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Nosotros vamos a ser obedientes de no hablar maldición, sino bendición. Todo de bien. Y bueno, como conclusión,
es que ya sea que seas muy habladora o no, tú has decidido ser una mujer sabia, por eso estás aquí escuchando estas enseñanzas. Y también vas a decidir ser sabia con tus palabras. Ahora, una mujer sabia pues es una mujer íntegra y entonces al ser sabias puede expresar palabras de sabiduría. Y vas a expresar tus palabras de sabiduría midiendo tus palabras, escogiendo bien tus palabras, sazonando tus palabras para que estas palabras sean cordiales y agradables. Usando tus palabras para dar vida, porque el sabio de corazón habla con prudencia y a sus labios añade sabiduría. Esto lo dice Proverbios 16:23. Y vamos a terminar con una oración para poder ser mujeres que hablen palabras de bien. Yo te invito a que guardes esta oración y la atesores y empieces a orar así. En la enseñanza pasada vimos ya una oración para ser mujer sabia. Aquí vamos a ver esta oración para poder hablar como mujer sabia. Vamos a comenzar. Señor, perdóname. Tantas y tantas veces no he medido mis palabras, no las he escogido y tampoco he dado vida con ellas. Sé que pudiendo edificar he destruido, Señor, que en lugar de dar ánimo he desanimado y he herido. Sé que en ocasiones mis palabras han incitado al conflicto. He sido una mujer peleonera, Señor. Perdónanos, perdóname. Quiero ser una mujer sabia que con sus palabras produzca vida. Usa mi lengua, Señor. Tú usa mi lengua, Señor, para edificar, para animar, para sanar y para traer paz. Te pedimos y te suplicamos que nos des sabiduría, Dios. La necesitamos tanto. Líbranos de hablar cuando no sea necesario y danos valentía para hacerlo cuando sea oportuno. Te alabo porque tú nos das palabras de vida y nos regalas tu palabra viva para cambiar nuestras mentes y corazones. Te damos gracias, Padre Celestial. Bendito Dios, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y como reflexión te vas a llevar qué tipo de hablar llevas en tu vida. Y también vas a empezar a meditar en tu hablar. Bueno, te damos gracias por haber compartido esta enseñanza con nosotros. Te esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones y que Dios te bendiga. Gracias.